anunciado entonces, vamos a conversar ahora con el canciller César Landa. Vamos, sobre todo por el tema de la OEA. Como ustedes saben, la próxima semana se va a desarrollar esta importante reunión de la OEA. Pero claro, no podemos dejar de lado algo que acabamos de recibir, que es el comunicado de la Cancillería respecto de lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Esta decisión del presidente Putin de anexar a Rusia estas provincias, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, decidiendo que son ahora parte del territorio de la Federación Rusa. Y lo que dice este comunicado es que el Perú no respalda esta anexión. Dice: su pleno respaldo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, conforme fue establecida desde su nacimiento como Estado independiente. En ese sentido, el Perú no reconoce los referendos en las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla y su pretendida incorporación a la Federación de Rusia. El Perú renueva su llamado a las partes involucradas en este conflicto a un cese de todas las hostilidades y al inicio de negociaciones destinadas a la búsqueda de una solución pacífica de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Bueno, una posición peruana que va en línea con lo que ha sido la posición peruana a lo largo de todo este conflicto, ¿no? En efecto, definitivamente el Perú se enmarca en la Carta de Naciones Unidas, donde los principios de paz y seguridad se expresan también en el reconocimiento de la integridad y la soberanía territorial, ¿no?, de muchos estados, como el caso de Ucrania, que el Perú ha condenado, una guerra de agresión, y en este caso además de toma de territorios. Y ya también lo hizo el año 2014, cuando se produjo también el referéndum, ¿no?, en Crimea, ¿no?, lo cual de manera colectiva en Naciones Unidas el Perú rechazó esa integración forzosa porque no respeta el derecho internacional, ¿no? De acuerdo. Bueno, y ahora pasemos al tema principal, que es la reunión de la OEA, ¿no?, que va a ser la próxima semana. ¿Puede contar un poco al público, qué va a ser esta reunión y cuál es la importancia y cuál sería eventualmente la agenda? ¿Cómo no? Hemos atravesado, no solamente en el Perú o en la región, ¿no?, americana, del norte, del sur, del centro, los efectos de la pandemia, ¿no?, con los daños sociales y al sistema, sobre todo los grupos más vulnerables en materia de salud, y con la guerra precisamente, ¿no?, de Rusia sobre Ucrania también. La crisis alimentaria es un hecho que acecha a la sociedad por la falta de comercio de los granos o de la urea o fertilizantes, ¿no?, lo cual hace entonces que el lema fundamental de la Asamblea General de la OEA, que se realiza por tercera vez en el Perú, sea en todos juntos, en lucha contra la discriminación y por la igualdad, ¿no?, porque estos fenómenos también no solamente son fenómenos internacionales, también históricos en nuestra región, que ha tenido niveles incluso de crecimiento económico en una época de precios altos de los metales, pero que las fallas estructurales en materia de desigualdad han puesto en evidencia la necesidad de replantear en la región, bajo este lema, reformas importantes, ¿no? Por eso el objetivo de esta asamblea es básicamente trabajar los temas de la falta de igualdad y la lucha por la igualdad, sobre todo los grupos más vulnerables, ¿no?, las mujeres, los pueblos indígenas, los niños, niñas, sino también los grupos LGTBI, por ejemplo. Y eso hace entonces de que haya un foco especial en las formas de discriminación, que pueden ser directas, indirectas, pueden ser unas más estructurales, o también de doble o triple dimensión, porque a lo mejor siendo una persona indígena, mujer, inválida, está triplemente discriminada. En segundo lugar, también el tema relativo a fortalecer los sistemas de salud, ¿no?, y la resiliencia, porque los ciudadanos y las sociedades tienen que estar ya preparadas a que estos ciclos de pandemia o de desastres, incluso naturales o cambios climáticos, afectan la seguridad, la vida, la integridad, ¿no? Y en ese sentido también hay el fortalecimiento de los sistemas públicos, es una declaración tanto presupuestal como también de financiamiento de los organismos financieros que forman parte del sistema, el ACAF, el BID, ¿no?, entre otros, para promover, y fomentar los temas de salud y vinculados también a los temas de educación digital. Y el tercer tema fundamental es el relativo
precisamente la seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? De la cual la OEA y el Perú ha tenido iniciativas también para poner el tema en el debate interamericano y con el apoyo de las corporaciones financieras también focalizarlo, por ejemplo, en las zonas de frontera donde hay necesidad de integración de infraestructura y también asistencia sanitaria, educativa, en este caso también alimentaria, ¿no? Y eso hace entonces que existe estos compromisos, ¿no? Que el Perú viene promoviendo y sea la sede donde vamos a recibir como 24 cancilleres, entre ellos el secretario de Estado Blinken, ¿no? Y tener también la visita de observadores, ¿no? Que no siendo parte de la OEA, pero sí en ese estatus de España, Reino Unido, de Países Bajos, de Italia, Francia y también de Asia, ¿no? O de África, que vienen en calidad de observadores también a contribuir. Y el formato también que se tiene es tener reuniones no solamente de autoridades públicas, sino también los agentes sociales. Por ejemplo, va a haber un foro con la juventud, ¿no? Que viene también representada, ¿no? Foros sobre temas de género con mujeres, ¿no? También con los empresarios, también con la sociedad civil, los pueblos indígenas, y también algunos foros temáticos, ¿no? La minería ilegal, la seguridad, ¿no? Es decir, el sistema interamericano y en particular, ¿no? La OEA tiene una visión social, porque finalmente lo que ha acontecido en los últimos años luego de la pandemia es que no depende únicamente de relaciones de Estado, sino comprometiendo a la sociedad para la cual existe el Estado, es decir, para el servicio del ciudadano. Yo diría que esas son las características fundamentales que van a redituar en favor del ciudadano de a pie cuando se implementen estas políticas por parte de los Estados con grupos de seguimiento, desarrollo y convenios específicos en las materias mencionadas, ¿no? Ahora, entre los participantes, efectivamente usted ha mencionado al secretario de Estado Blinken, porque pudo haber enviado eventualmente al subsecretario encargado de las Américas, pero finalmente él está viniendo, lo que significa también una presencia importante, ¿no? ¿Cómo no? El presidente Castillo también ha tenido reuniones con el presidente Biden, ¿no? En Los Ángeles, como también a nivel de cancilleres el año pasado, con el señor Blinken y el canciller Van Hurto, el anterior. De modo tal, yo diría que es una presencia que refleja también el interés de Estados Unidos, Canadá y de muchos países, obviamente, de la región, ya sea a niveles de secretarios de Estado, cancilleres, como sus representantes, en la necesidad de afrontar directamente esta problemática de la crisis social, ¿no? Más aún, yo diría que en el encuentro presidencial en Los Ángeles, la agenda, ¿no? Estaba centrada en los temas de cerrar las brechas sociales, en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que precisamente lo que establece son los lineamientos para reducir la pobreza extrema, la inclusión social en materia educativa y también en temas alimentarios, entre otros, ¿no? De acuerdo. Usted ha hablado del BID. El BID precisamente ya no tiene presidente, ¿no? El presidente que había sido designado por norteamericano finalmente ha tenido que salir, se me ha ido el apellido ahora, se ha tenido que renunciar por un tema un tema interno en todo caso. Se supone que ahora se tendría que volver a la tradición de nombrar a un presidente norteamericano. Eventualmente eso podría ser de repente conversado en esta reunión. Bueno, hay espacios porque es la Junta de Gobernadores del BID, ¿no? Pero eso no quita que los cancilleres en estas oportunidades se consulten temas bilaterales o multilaterales, ¿no? Y ciertamente que Perú está totalmente en la línea de que la presidencia del BID vuelva, ¿no?, a la región latinoamericana, ¿no? ¿El Perú tiene un candidato? De momento no. Ya, ok. Bueno, hay otros temas, no solamente la OEA, ¿no? Por supuesto está este tema en torno al discurso del presidente de Nueva York, que sigue generando controversia. A usted lo han convocado. Sí. Incluso está amenazado con una eventual presentación de una moción para que sea interpelado, ¿no? Hay varios temas que fueron mencionados por el presidente, y uno de ellos, el famoso tema de la República Saharaui, que hay que recordar al público que es una postura peruana que viene desde 1984 de reconocer a esta república, que claro, en estos momentos tiene solamente el control, están viendo el mapa, es solamente el control del 20% del territorio, ¿no? El 80% fue ocupado por Marruecos. Apenas los españoles decidieron, que eran la potencia colonial,
decidieron irse por Marruecos y Mauritania, pero al final Mauritania se retiró y solamente quedó Marruecos. Hay mucha controversia, hay mucha presión sin duda por parte de Marruecos, que ha hecho que incluso países europeos hayan cambiado su postura, ¿no? La pregunta es, evidentemente hay un tema de principios, que ha sido la postura peruana respecto del principio de que todos los pueblos tienen derecho a disponer de sí mismos, que es muy antigua, pero claro, como se sabe, la política exterior no es solamente principios, sino también intereses, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, con Estados Unidos, que respecto de la defensa de la democracia, finalmente está transando con Venezuela y está transando también con Arabia Saudita por el tema energético. Entonces, eso está muy claro. En el caso del Perú, ¿cuáles son? Porque uno, me imagino que la Cancillería, analizó el tema. ¿Cuáles son los riesgos, ¿no?, para el Perú de haber tomado, de haber reafirmado, si se quiere, esta decisión, ¿no?, respecto de esta postura que obviamente molesta a Marruecos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de reafirmar ahora, en un momento en que Marruecos está particularmente activo respecto de ese tema? Yo diría que el Perú y la Cancillería se basa en las líneas matrices que el derecho internacional ha establecido, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde todos los procesos de descolonización quedaron bajo un proyecto, un programa, ¿no?, de Naciones Unidas que ha ido procediendo, y por eso la política exterior peruana es precisamente seguir lo que Naciones Unidas ha establecido en materia del Sáhara Occidental, que significa el diálogo entre las partes y una solución pacífica, ¿no? Y la política ha sido asumida desde, como usted señalaba, el presidente Belaúnde en su segundo gobierno, y se ha mantenido esa línea histórica, ¿no? Y es una línea ciertamente de principio. El Perú mismo surgió la independencia apelando a estos principios de libre autodeterminación de los pueblos, y que esto debe canalizarse, ¿no?, por la vía del diálogo y la solución pacífica, ¿no? Y la política exterior peruana es una política además multilateral, es decir, así como reconocemos a muchos países que pueden estar en una situación de tensión, ¿no? Definitivamente, no por las diferencias que pueden existir entre esos países, nosotros vamos a dejar de aplicar los principios de reconocimiento de valores y también de los objetivos que tenemos de solidaridad, que muchas veces es un valor también importante, ¿no? En particular, yo diría que el multilateralismo y el no alineamiento, incluso en una línea u otra, ha sido una columna vertebral de la política exterior, y por eso entre Israel y Palestina el Perú reconoce que debe haber dos estados desde el año 47, ¿no? Y así en los conflictos que hay entre Rusia y Ucrania reconoce a los dos estados, pero no deja de afirmar, como usted hemos comentado al inicio, condenas, ¿no?, a acciones que vayan en contra del derecho internacional, ¿no? Y más aún en este caso del Sáhara, donde hay un mandato de Naciones Unidas, el Perú se adhiere obviamente a este consenso internacional que hay en torno a Naciones Unidas y la política en relación al Sáhara, ¿no? ¿Pero han notado alguna molestia por parte de Marruecos? No tenemos, digamos, información directa, al contrario, nosotros mantenemos las relaciones y esperamos que continúen, incluso desde ya, ¿no?, estrechando, ¿no?, pero entendiendo que cada país tiene una política exterior y que no hay en esa relación ninguna animadversión, mucho menos hacia el pueblo y al gobierno, obviamente, marroquí, ¿no? Y esa historia que iban a donar urea, ¿qué ha habido de ese asunto? Bueno, ciertamente ha salido, ¿no?, en las noticias de que hay una oferta. Nosotros estamos obviamente llanos a las ofertas que puedan provenir, y también a no solamente una, sino de otros países también que están ofertando, ¿no? Entonces eso continuamos nosotros esperando, ¿no?, a nivel técnico ya, ¿no?, la solución a esos temas pendientes que puedan haber, ¿no? Ahora, quien debe estar muy contento con esto es Argelia, ¿no?, que es también un socio del Perú. En Argelia hay que recordar que están presentes en su empresa Sonatrach, ¿no?, están presentes en el gas de Camisea, así que me imagino que para Argelia esto debe ser una buena noticia, la postura peruana, porque ellos son el acuerdo público, que Argelia son los grandes patrocinadores de la causa saharaui, ¿no? Definitivamente que los asuntos internos de otro país en la Cancillería no interviene, pero sí establece relaciones diplomáticas como tiene con Argel y con otros países, Túnez o Egipto, ¿no?, de todo el Magreb, ¿no?, de la costa norte de África, ¿no? Y en esta situación de crisis
energética, obviamente la política exterior peruana también mira esas zonas de manera plural y de manera práctica, ¿no? Los romanos decían salus populi suprema lex, la salud del pueblo suprema ley, es decir, las necesidades nacionales y los objetivos que tenemos son los temas prioritarios con los cuales nos llevan a conversar, ¿no? O a negociar con uno u otro país, ¿no? No solamente del Magreb, ¿no? Sino también de otras regiones, como es obvio, ¿no? Claro. Bien, este discurso del presidente Castillo tuvo varios aspectos, unos que me parece que ya no merecen, que digamos, el tema de las Malvinas siempre es una postura peruana tradicional, el tema de Israel-Palestina también, ¿no? Y varios otros temas que han sido tocados. El que sí me pareció a mí personalmente bastante discutible fue el tema de Escazú. Más allá del tema que se esté de acuerdo o no con esa postura, ese es un tema aparte. Pero el presidente Castillo es presidente del Estado, es jefe de Estado. Y el Estado no es solamente el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo. Él, al mencionar un tema de Escazú que está en estos momentos trabado en el legislativo, ese tema por ahora es un tema interno, de discusión entre el ejecutivo y el legislativo. ¿No le parece, bueno, por lo menos mi postura es que en principio no debió haber mencionado ese tema específicamente ante Naciones Unidas? ¿Qué opina usted? En las últimas décadas el tema medioambiental es un tema que no se entiende un Estado si no se pronuncia sobre esas materias. Y si bien el Perú está comprometido con los acuerdos que se vienen desarrollando a nivel del sistema de Naciones Unidas, también nuestro sistema regional, sobre todo en la protección de la Amazonía, es un principio fundamental y a nivel constitucional la protección de la biodiversidad amazónica, ¿no? Es cierto que el Perú el 2018, el Poder Ejecutivo aprueba, pero el Parlamento tiene que ratificar y lo que ha decidido es archivar, ¿no? Y lo que el presidente, como director de la política exterior, ¿no? Lo que ha procurado es poner en palestra pública el compromiso que el Estado tiene con la materia. Ciertamente que dependiendo de volver a conversar o discutir, ¿no? O explicar nuevas razones, porque al Congreso, porque este convenio de Escazú lo que establece en primer lugar es el acceso a la información en materia ambiental. En segundo lugar, establecer mecanismos de protección administrativa, ¿no? Que pueda existir para mejor tutelar el derecho al medio ambiente, que es un derecho humano por Naciones Unidas. Y en tercer lugar, y sobre todo, proteger incluso la vida de los defensores de la Amazonía, ¿no? Que precisamente en los últimos años, lamentablemente, no solamente en Perú, en Brasil, en otros lados, grupos de traficantes, ¿no? De madera y otros más, pues los hacen víctimas, ¿no? En ese sentido ha sido una postura principista que esperamos continuar, ¿no? Desarrollando y dialogando con el Parlamento, porque es una tarea, digamos, de Estado, como bien dice, del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y también de la sociedad, ¿no? Ok, bueno, está defendiendo la postura del presidente, pero mi posición personal es que no, ese tema sí no debió tratarlo, porque para mí es un tema ya interno, no es un tema externo. Quería también hablar con usted de otro aspecto que es interesante, que es el que Perú está postulando a ser miembro de la OCDE, ¿no? Que es organismo que, digamos, propugna una serie de políticas en materia económica, administración pública, gobernabilidad, todos esos temas que son muy importantes para los estados. Es muy importante. Quería preguntarle cómo va eso. Bueno, el Perú en enero de este año ha sido invitado a incorporarse, ¿no? A la OCDE, luego ya desde el 2012-14 haber iniciado un proceso en el cual ha avanzado de manera unilateral, pero siguiendo las pautas, porque permitirá, ¿no? A nuestra sociedad, a nuestras empresas, a nuestro Estado, tener objetivos de mejora en materia de gobernanza, en materia de crecimiento como desarrollo sostenible, con respeto a los derechos, la eficacia, ¿no? Social, el desarrollo tecnológico, es decir, los estándares de los 40 y pico países que están precisamente en la OCDE. Y importante también mencionar que estos países de manera unánime invitan a algunos países, ¿no? Que en este caso ha sido Perú, Argentina y Brasil por nuestra región. Y eso significa entonces un proceso que puede demorar 5 años, 6, 7, 8, depende de cada país. El representante de la OCDE vino en septiembre a conversar y estableció una hoja de ruta donde el próximo mes de marzo se debe enviar la relación de las demandas normativas o jurídicas que existe para poder avanzar
con lo cual requiere también el diálogo con el Parlamento nuevamente, y en particular yo ya he conversado inicialmente con el grupo de parlamentarios que está encargado del tema de la OCDE para un poco establecer las bases de este diálogo de ida y de vuelta, ¿no? De modo tal que, por la experiencia también de otros países con la cual he tenido oportunidad de conocer directamente, ¿no?, y conversar, es un tema que requiere resolver muchos asuntos internos, muchas veces, por ejemplo, el tema de la informalidad, el tema de la recaudación tributaria, ¿no?, o el tema de la protección ambiental, o temas también laborales. Es decir, es un gran proyecto nacional que requiere entonces los consensos, no solamente políticos, sino también de los agentes económicos y sociales, y eso requiere entonces, es un desafío, ¿no?, a nuestro desarrollo, pero en aras de poder lograr estándares y conducirnos, ¿no?, por esta senda del bienestar de todos los ciudadanos. Entonces estamos avanzando, y importante es decir que los países invitados nunca han sido rechazados, ¿no?, en adelante, porque los países que invitan han estudiado adecuadamente, y no en un año o en 2 años, sino un periodo, la viabilidad que existe. Y por eso también recibimos el apoyo de los países que ya están dentro de la OCDE, sea de la región, como Costa Rica, Colombia, México, Chile, como también Estados Unidos, Europa o países de Asia, ¿no? Claro. Curioso, porque Argentina es un país, claro, la OCDE, ellos se fijan en los países cómo están funcionando y ven cuáles son las posibilidades de esos países, ¿no? Efectivamente Brasil, una potencia, Argentina. O en el caso peruano tenemos muchas, digamos, argumentos a favor, que ese ha sido este crecimiento del Perú durante mucho tiempo, ¿no?, una estabilidad macroeconómica que se ha mantenido, a pesar de todo se sigue manteniendo, pero tal vez donde estemos, digamos, no avanzando y nos estamos llenando de autogoles, por decirlo de una manera, es esa inestabilidad política que tenemos actualmente y, por supuesto, los cambios frecuentes en el Ejecutivo, ¿no? Ministros que salen, que entran, muchos funcionarios que no cumplen digamos, los estándares para ser funcionarios, cosas así. O sea, por ese lado, por ahora, como que en ese aspecto no estamos avanzando demasiado, ¿no? No sé qué habrán dicho los de la misión de la OCDE respecto de eso. Son conscientes de la situación presente del país y también anterior, porque desde 2016 tenemos ya 4 presidentes, ¿no? Y antes hemos tenido otros problemas estructurales también, ¿no?, de la desigualdad, por ejemplo. Entonces, cada época tiene su tema y hay que remontarlos. Definitivamente que es una hoja de ruta a la que hay que avanzar, no porque estemos bien ahora nos invitan, sino precisamente porque podemos estar bien. Entonces, claro, la cuestión es inclusive decir, si tuviéramos mayor estabilidad, gobernabilidad, eficacia, ¿no?, competitividad, seguramente avanzaríamos más rápido y sería más fácil avanzar. Entonces, ese es el reto, ¿no?, concretamente, que es un reto, como digo, de consenso, ¿no?, prácticamente de un proyecto nacional, ¿no? Y yo creo que todo el mundo quiere el bien, ¿no?, del país, la mejora, y eso debe ser un punto de unidad nacional, de acuerdo nacional, ¿no? De acuerdo, efectivamente, es un reto para el Perú. Ahora, la última, ya para cerrar esta entrevista, el tema de la comunidad andina. Hace poco efectivamente hubo esta reunión, surgió, bueno, usted no estaba en este momento, pero surgió porque el propio Castillo lo mencionó, la posibilidad de hacer que, por ejemplo, Chile se reincorporara, ¿no?, que después hasta Venezuela, hasta incorporar, ¿por qué no?, Argentina. ¿Cómo va eso? Bueno, ¿O ha quedado ahí engavetado? Los cancilleres nos reunimos en Nueva York, ¿no?, de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, y abordamos la temática la semana pasada para por lo menos crear un grupo de trabajo, ¿no?, que reestructure o modernice o perfeccione el Acuerdo de Cartagena concretamente, pero también formar este grupo que pueda tener una posición también de carácter regional o de otras dimensiones, incluso mayores. Y en ese marco es que volver, es un deseo generalizado, ¿no?, al origen de lo que fue el Pacto Andino, pero eso requiere de un tema de conversación y discusión. En la próxima semana, Semana General de la OEA, también tendremos una parte de los cancilleres de la comunidad andina para seguir avanzando y conversando en la materia. No se trata de hacer cambios bruscos, pero sí de ir planteando los cambios institucionales en función de los retos comunes, ¿no? El tema migratorio, por ejemplo, es un tema novedoso de Venezuela, o el tema de la seguridad alimentaria,
o la crisis energética, o el tema hídrico, ¿no? Cada país tiene una problemática que hay que ir reconstruyendo en aras de mejorar el diseño, que tenga un sentido de utilidad social, una utilidad de las poblaciones de la región andina, ¿no? Es lo que podría señalar de momento. Ya, o sea, no he visto por lo menos reacciones públicas, seguramente en Chile habrán habido, pero yo no he visto hasta el momento reacciones públicas. En todo caso, ha encontrado porque parecería que en todo caso lo más inmediato podría ser el tema de Chile. ¿Usted ha encontrado cierta receptividad o ha encontrado una sonrisa amable, pero nada más? Bueno, todavía no hay un planteamiento concreto, que es lo que se va a ir construyendo para hablar, ¿no?, de manera mucho más razonable de en qué condiciones, si es que ampliar, ¿no?, la posibilidad de la reincorporación, pero sí, obviamente, el principio de unidad con los cambios gubernamentales que han habido, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay además ciertas sintonías, evidentemente, donde no escapa el proceso de integración, ya no únicamente bilateral, sino también andino, ¿no? Por eso yo diría que hay buenas perspectivas, ¿no? Pero con cambios que hay que hacerlos de manera razonable y racional, y no tiene que ser inmediatamente, como es obvio, ¿no? Estamos en camino, ¿no? De acuerdo. No sé si tiene tiempo para una última pregunta, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ya. dígame. Sí, bueno, quería preguntarle también sobre el tema, hablando de precisamente integración, ¿cómo va la Alianza del Pacífico? Y sobre todo quería preguntarle por el tema de Ecuador, porque Ecuador está aparentemente en sala de espera. Claro, no depende del Perú tanto porque depende de México, hay un acuerdo ahí que está todavía faltando, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo va eso? Bueno, la Alianza del Pacífico tiene países en los cuales se invita o postulan, y en este caso Ecuador en concreto está muy avanzado. Yo precisamente estando en un encuentro pregunté, ¿no?, y conversé con el canciller ecuatoriano, Holguín, me dijo que estaba muy avanzado, y pregunté también porque Perú asume la presidencia de la Alianza del Pacífico en noviembre, ¿no? Ajá. Y se espera que ya para entonces pueda estar consolidado, ¿no?, ese tema, ¿no? Ya. Sí. Y sobre esta perspectiva, pues se decía que, bueno, UNASUR ha desaparecido, por ahí se pensó, se creó PROSUR, que este organismo que fue por iniciativa de Chile, más bien orientados al tema empresarial, más que otra cosa. Bueno, pues ha habido el tema del organismo latinoamericano y del Caribe también, que podría, algunos dijeron, reemplazar a la OEA, en fin. ¿Cuáles son en estos momentos las perspectivas que se podría crear o recrear algo parecido a UNASUR, que por supuesto ha sido muy polémico, ¿no? Se ha dicho que fue politizado y todo lo demás, pero ¿qué perspectivas hay que se pueda dirigirse hacia una iniciativa de ese tipo? ¿Cómo no? Yo creo que en la región hay cambios, que los desafíos contemporáneos, decía, la pospandemia, la guerra, impactan, ¿no? Y también hay desafíos de mejoras de los sistemas de integración que hemos tenido en su momento, con diferentes niveles, ¿no?, y características, sea en nuestra zona o en Mercosur, o con pretensiones incluso mayores. Y no se trata tampoco de repetir, ¿no?, los esquemas que puede que no hayan funcionado plenamente, sino más bien hacer una suerte de una reingeniería que tome lo mejor de los niveles de integración, pero sobre todo con objetivos muy concretos, más que de lineamientos genéricos de soluciones, ¿no? Entonces, decía, la crisis energética, los temas de la pandemia, los temas de la seguridad alimentaria que se presentan, ¿no? Son objetivos comunes. En particular, nosotros estamos en Cancillería estudiando los elementos mínimos comunes denominadores de necesidades que existen en los países de la región, a efectos de contribuir en el diálogo a plantear los elementos que integran. Unos pueden ser más los temas de la seguridad, el desempleo, la crisis alimentaria, o la corrupción, ¿no? Entonces, ese trabajo de gabinete se viene realizando, y el nuevo panorama que hay en la región, hay ciertos intereses y sensibilidades, ¿no?, para poder encontrar. Hay que mencionar también que estos trabajos, digamos, de integración son trabajos de mediano plazo, ¿no? Porque son decisiones que están también en función de gobiernos, aunque son políticas de Estado, ¿no? Y a veces ha habido énfasis en unos proyectos, como decía PROSUR, otros ya no, y por ejemplo UNASUR también no será un proyecto, creo, que renazca nuevamente si hay cambios en Brasil, pero sí enfocarlo, ¿no?, de un modo muy pragmático. Por lo menos la Cancillería tiene
una posición de principios, pero también de un pragmatismo en esa lógica del multilateralismo en beneficio de la población, ¿no? De acuerdo, hay muchos temas en el tintero, pero bueno, el tiempo es tirano, como sabe, así que bueno, le agradezco por esta entrevista. Y al público, pues nosotros nos vamos a reencontrar el lunes, porque hoy día es feriado, después de la votación, por supuesto. Gracias y nos reencontramos el lunes.